Bienvenidos al podcast Les Administradores Públicos. Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Les Administradores Públicos. En este podcast, Gabriel Estefan Rojas y yo, David Arellano Gold, académicos de un centro público de investigación en México, discutiremos diversos asuntos contemporáneos, nacionales o internacionales sobre gobierno, administración y políticas públicas. Esto lo haremos a la luz de textos clásicos y contemporáneos, textos críticos en estas disciplinas. En otras palabras, cada emisión tendremos un problema público o una situación de gobierno que será vista de una manera simplificada, por supuesto, bajo la lupa de teorías, conceptos y herramientas que las disciplinas de la administración, políticas públicas y la teoría de la organización nos ofrecen a los ciudadanos para enfrentar los retos propios de una sociedad democrática. Estimado Gabriel, feliz nuevo año, los mejores deseos, que nos trate este año menos mal que el 2020 y además pues feliz inicio de nuestra tercera temporada de este podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, profesor, un feliz año para ti también y para todos los que nos escuchan. Ojalá pues ya con eso, ¿no? Que nos trate un poco mejor. Estamos por bien servidos que el 2020 y ojalá que sea así. Yo creo que ese es el ánimo de todos y pues qué mejor que empezar este año con esta nueva temporada. Esto viene picante también. Bueno, que están pasando muchas cosas. Y vale la pena, aunque de manera un poco atrasada, nos vamos a ir conectando. Por ejemplo, tenemos planeado, hace unos días vivimos pues tal vez intento fallido de golpe de Estado en Estados Unidos. Algunos dirán que no, ni siquiera llegó a eso, puede ser. Pero pues bueno, vamos a hablar, por ejemplo, del tema del golpe de Estado y su relación con la administración pública, que es uno de los temas que vamos a tratar en algún momento en esa tercera temporada. También vamos a tratar temas peliagudos como qué pasa con nuestras organizaciones que nos están quemando como seres humanos, pidiéndonos lo imposible. Bueno, también nos vamos a meter en eso. En fin, promete que ya nos picamos con temas difíciles y polémicos, pero pues divertidos, espero yo, ¿no? Pues sí, esperemos que divertidos. Para nosotros seguro que sí, y para los demás. Ojalá. Esperemos que también. Bueno, ya nos verán patinar en hielo. Quebradizo algunos de estos episodios de la tercera temporada. Pues iniciemos nuestra tercera temporada de este podcast de Les Administradores Públicos y pues fíjense que vamos a entrarle un tema polémico, interesante. Espero que nos salga más o menos bien. No es un tema nada sencillo. ¿Qué sucede con este argumento fundamental de que muchas teorías administrativas, de muchos tipos, pero bueno, en nuestro caso administrativas, organizacionales, gubernamentales, vienen en realidad de regímenes y culturas políticas distintas, de países anglosajones, Inglaterra y su lógica Westminster, que pues es extrañísima, la lógica excepcionalista gringa, ¿no? Europa, evidentemente. ¿Y qué sucede cuando esas ideas administrativas, organizacionales, políticas, las queremos transplantar, copiar, adaptar, adoptar a países como México, como países de América Latina, con una cultura política, con una cultura social, con una dinámica y una historia evidentemente distintas? Y entonces, bueno, pues esta idea de necesitamos adaptar críticamente al menos, ¿no? Si no es que a otros más atrevidos dicen hay que crear teorías y algunos burlones dicen, o sea, hay que crear teorías tropicales de la administración, de las políticas, todo un debate. Pero bueno, porque le queremos entrar a ese punto, ¿qué pasa cuando vemos con ojos de cultura y de cultura política y de cultura social e incluso de cultura religiosa a países como México, países como América Latina, profundamente católicos, por lo menos hasta hace poco tiempo, con una cultura histórica que deviene después de haber sido conquistados por España durante tantos siglos? Muchos dicen la cultura latina, ¿no? La cultura latinoamericana. ¿Y qué sucede cuando tratamos de entender estos elementos? Bueno, pues fíjense que un gringo, un buen estadounidense llamado Glenn Caudell-Delay, que es un profesor en Estados Unidos, viajó extensivamente por América Latina y de sus aprendizajes trató de escribir un libro que le llamó El hombre público, The Public Man, ¿no? Una interpretación de los países latinoamericanos y de otros países católicos. Una interpretación de la cultura administrativo-política. Muy interesante, por eso nos estamos aventando a reseñar y tomar como pretexto este texto, este libro, para hablar sobre este tema, ¿no, Gabriel?
Sí, que justo es muy polémico por esta parte de eh, cómo entender esta visión anglosajona, que es un poco lo que trata de resolver este libro. Y vamos a empezar quizá planteando algunas siete fallas, las siete fallas de entendimiento que plantea Glenn Dealey, Caudill Dealey, sobre cuáles son esas siete fallas de entendimiento desde el mundo anglosajón sobre Latinoamérica, entendida en Latinoamérica como una región, con una religión monolítica, en este caso católica, que eso ya podría ser un poco también, no tan contextual, pero sigue siendo una religión sumamente Sí, preponderante. sí. Y bueno, podemos empezar diciendo como los hábitos en Latinoamérica son más random, él diría, ¿no? Y en realidad esto no es cierto, ¿no? La vida en Latinoamérica es muy estructurada y con patrones. Claro. Digamos, un poco para aclarar, lo que está diciendo Glenn Caudill es justamente criticando a sus compatriotas y sus colegas de cultura anglosajona, diciendo, pensamos que los latinoamericanos son una cultura muy azarosa, ¿no? Y no, dice, es una cultura que tiene orden y que tiene patrones, no se hagan bolas, ¿no? Es como primer falla Sí, de los anglosajones para entendernos a nosotros. Y bueno, suena bien, empieza bien. sí, que es justo como el estereotipo, digamos, o la forma en que se piensa desde el mundo anglosajón en Latinoamérica y lo que él Exacto. critica, ¿no? Entonces, la segunda es que Latinoamérica es irracional y Glenn dice, al contrario, el comportamiento de las personas persigue objetivos y lo hace congruentemente, no es nada irracional, de hecho es extremadamente racional dado el contexto en el que las Exacto. personas viven. Claro, no es la El ter- racionalidad anglosajona de los fines son neutrales y los medios son técnicos para llegar a fines neutrales, no. Pero tienen fines y tienen objetivos y lo que hacen los latinoamericanos es perseguir esos fines de una manera muy racional. Exactamente. La tercera sería, las personas en Latinoamérica persiguen, aunque sea pálidamente, la autonomía. Y la crítica es, en realidad, el individualismo existe, pero no es igual en Latinoamérica que en otros países. Así es. Bueno, la cuarta es, Latinoamérica tiene una cultura de la pobreza, pero en realidad la cultura es más sofisticada y se comparte en diferentes estratos sociales. Eh, y finalmente, Latinoamérica es una criatura social del lenguaje y el autor dice que más bien es de la religión católica. Entonces, esas son las siete eh, fallas de entendimiento desde el mundo anglosajón que él va criticando y analizando en el libro. Y yo creo que lo más importante, digamos, es este punto de no es que la vida y la lógica cultural, social, económica y política que heredamos desde la colonia y que desarrollamos en los tiempos independientes en América Latina, evidentemente marcada en una sociedad profundamente católica, al menos en diversos momentos, no quiere decir que sus actos no sean racionales, no quiere decir que sus actos no tengan sentido o que el sentido sea esto, ¿no? Pues nos gusta ser pobres, como algunos anglosajones pueden llegar a pensar, o nuestros actos son francamente irracionales o poco racionales, ¿no? El libro comienza con un ejemplo muy típico, ¿no? Que pues a muchos nos ha pasado en algún sentido, ¿no? Que es el ejemplo de, oigan, es que ya tenemos que irnos y el mexicano no ha bajado, ¿no? Por los extranjeros, ¿no? Y el mexicano pues no ha bajado y entonces le explican, ¿no? Es que está esperando su momento para bajar, ¿no? Es que sabe que es esta hora, pero no va a llegar puntual. Ah, caray, pero ¿por qué eso es irracional? Bueno, es irracional si piensas que el único objetivo es salir todos juntos al mismo tiempo, pero no lo es, dice, le explican al gringo, le dicen, no lo es, si lo que quiere esta persona es cuando baje ser que todos lo observen y que vean que pues su tiempo es valioso y por lo tanto pues él baja cuando así debe de ser, ¿no? Recuerdo aquel libro del redescubrimiento de México de Almazán también, excelente, donde también va dando con ejemplos muy jocosos esta idea de cuál es la racionalidad. Y entonces, pues en este caso de la persona impuntual, le explican al gringo, la irracionalidad es básicamente no es tal, sino en realidad busca un objetivo distinto, ser apreciado, ¿no? Todos me están observando y yo soy importante y más soy tan importante que puedo llegar tarde y todos me esperan. Muy simpático, es una broma, evidentemente, pero es una manera de decirle. Pues este asunto de este libro dice, bueno, una manera de explicarlo sería comprender, así como Weber, cuando hablamos del tipo ideal racional legal o el tipo ideal patrimonialista, a lo mejor podría construirse un tipo ideal, el tipo ideal del caudillaje, ¿no? Dice Gabriel, es interesante su propuesta. Sí, exactamente. Creo que aquí podemos pasar después con unos ejemplos, como en Latinoamérica, sobre todo en México, este ejemplo del caudillaje es muy claro,
pero es un tipo ideal orientado a valores de liderazgo, ¿no? Que ya hemos hablado de liderazgo en ocasiones pasadas, Sí. y este es un liderazgo que va muy de la mano, ¿no? Todos quieren ser caudillos y para eso tienes que mostrar un estilo de comportamiento orientado a todos los sentidos de ello, ¿no? Es otra vez muy simbólico, como la vez que hablamos de liderazgo. En March, este es un liderazgo muy simbólico, una lógica muy clara de, tal como en el ejemplo de la impuntualidad, de apreciar, no solo es liderazgo en el sentido de dirigir o administrar o mandar, sino también demostrar que se tiene poder, personificarlo, como ya hablamos de la forma un poco patética que es en México, que es con pinturas en tu oficina de ti mismo. Pero bueno, es una forma de que él plantea, y es un tipo ideal, como muy relacionado también con Weber, ¿no? Uno orientado al liderazgo. El espíritu de caudillaje implica un ethos insaciable, ¿no? Y con unas ganas de mostrar la influencia política Exacto. que se tiene constantemente. La influencia, digamos, ¿no? La palabra clave, digamos, con este jugueteo conceptual weberiano, ¿no? Si el racional legal, su creencia es la creencia de la neutralidad y la creencia de que el mandato es impersonal. En el espíritu del caudillaje, por seguir con ese jugueteo de palabras, dice este autor, de lo que hablamos es de la influencia pública. El objetivo fundamental y la lógica y la racionalidad que enmarca todo es el mostrar que tienes influencia. Entonces los líderes tienen que hacer, para ser un líder, lo más importante es tener seguidores, ¿no? No es el líder en esta lógica de este ethos, no es el que logra más cosas o el que es más eficiente o el que es el más callado o el que es el más humilde y más, no, el que logra más seguidores, ¿no? Y la clave de tener seguidores es tener prestigio, ¿no? Y el prestigio es el cambio de la moneda fundamental, la amistad. La amistad y las relaciones son la moneda de intercambio de este ethos. Si el éxito y la impersonalidad y la frugalidad era el ethos de la racionalidad legal weberiana, el ethos aquí es otro. El espíritu deviene de esta idea de yo tengo a muchos conocidos, y esos conocidos me generan capacidad de influencia, y eso es en lo que está basado el liderazgo, caudillista, vamos a llamarle de alguna manera, ¿no? Interesante, bien interesante. Que esta reflexión nos lleva justamente a pensar como, bueno, si el ethos es el prestigio, cuántas amistades tengo, entonces los resultados no importan tanto, no importa tanto mi accionar dentro de una organización pública mientras yo tenga un montón de relaciones positivas, ¿no? Donde yo tenga popularidad, por ejemplo, en términos políticos, no importa que mi gestión de la pandemia pueda ser mala, si mi popularidad está intacta, está perfecto. Ese es un poco uno de los grandes problemas de este caudillismo, ¿no? Este liderazgo de caudillo, quizá que aquí le planteamos. Por jugar con los ejemplos, digamos, ¿no? Para tratar de explicar lo que creo que está diciendo el autor. Digamos, tú eres un director, a ti te nombra administración pública, tú eres un servidor público designado, a ti te designó el presidente de la República y tú vas a dirigir esta organización. ¿Quién dirige la organización en realidad en sus tuercas, tornillos, en la plomería, como le llama el profe Merino? Es lo de menos. Habrá quienes se encarguen de eso. Yo no estoy ahí, el presidente no me puso ahí para yo dedicarme a los tuercas y los tornillos o a la plomería. El presidente me puso ahí porque conozco gente, y mi gente lo que va a llegar es decir, fíjense que tenemos un problema con el presupuesto, no nos alcanza, o tenemos un problema técnico que no sabemos cómo resolver. Lo que esperan del caudillo es que les diga, no se preocupen, levante el teléfono o mande un correo electrónico o mande un WhatsApp, ¿no? Y diga que conoce a quien conoce, al que puede resolver ese asunto que está en otra secretaría o que está en una organización gubernamental, que claro, de la misma manera le va a decir, claro, entonces yo te ayudo, ¿verdad? Yo te voy a resolver eso, te resuelvo el problema, y entonces demostré mi influencia y demostré la racionalidad de por qué la influencia es la moneda de cambio, ¿no? La plomería que se dediquen otros. Yo no me voy a dedicar a la plomería. Yo lo que tengo, mi capital, se llama no conocimiento gerencial, no conocimiento administrativo, se llama influencia.
¿No? ¿No te parece más o menos? Y digo, es que voy hablando y me van apareciendo caras en la mente. Me va apareciendo gente que he conocido y experiencias que he vivido que me dicen, sí, se parece mucho a cosas que yo he vivido, ¿no? Líderes que no saben administrar, que no les interesa, que no tienen ninguna capacidad gerencial, pero que sin embargo en el momento oportuno conocen a la persona adecuada que resuelve un problema que otros pensaban se tendría que resolver por el camino formal, pero no, tiene que resolver por el camino de la influencia, que es más rápido y más, aparentemente, más expedito. ¿Cómo ves? ¿Te gusta el ejemplo? Sí, y que yo creo que cuando la gente nos escuche también va a haber muchas personas que van a pensar como en sus experiencias propias. Y yo creo que es algo muy común y muy general. Ahora podemos hablar de México, Latinoamérica, en el libro lo plantea así. Aquí es más algo de México que nos remite, pero también puede pasar en muchos otros países de Latinoamérica. Y yo creo que también es algo que no solo ocurre en la esfera pública, ¿no? Sino ese liderazgo gerencial muy de palancas también ocurre en la privada porque está extremadamente disperso, ¿no? Es la forma de entender el buen liderazgo, es justo eso, ¿no? El capital de relaciones, ¿no? ¿Cuántas relaciones puedes tener? ¿Cuántas redes, ¿no? Ahora que les encanta el término de networks, este networks ya existe en Latinoamérica desde hace mucho tiempo, solo que de una manera más informal y un poco más oscura quizá, ¿no? Sí. Y yo creo que... Sí. De acuerdo. Bueno, en esta lógica que estamos hablando justo nos remite a que es sumamente racional, ¿no? Esto no es irracional, sino más bien es algo que se logra incluso en contra de las reglas generales, ¿no? Que se requiere y en tanto es necesario este liderazgo de caudillo, es extremadamente racional porque sirve para resolver problemas. Claro. Es un círculo vicioso, sin lugar a dudas, ¿no? No se crea que aquí estamos defendiendo que son las mismas, es tan racional como otras racionalidades, son diferentes racionalidades. Claro, esta racionalidad tiene, como toda, ¿no? Regresamos a Weber, ¿no? Es una creencia y como toda creencia tiene sus asegúnes y sus problemas. Por ejemplo, esta es una creencia basada en la influencia y por lo tanto en la excepción, ¿no? Tener influencia es no pagar la multa, saltarse la fila, no ser tratado igual que los demás, ¿no? Y esta lógica del caudillo no está solamente en serio en los directivos organizacionales, ¿eh? También está, como tú ya lo dijiste, en muchas otras personas, ¿no? El que yo pueda levantar el teléfono y hablarle al director de una organización y decirle que pues yo no voy a seguir el camino formal, sino que pues me ayude, ¿no? Este es el camino, desafortunadamente, en mucho sentido normal del asunto. Y si el otro te dice, no, tú sigue el camino de las reglas formales, es un insulto, te está insultando. Si te dice, no, para eso ahí está el manual, son 10 pasos, ¿no? ¿Quieres una beca del CONACYT o quieres una beca pues ahí están los 10 pasos, está todo formalizado. El que está oyendo del otro lado la conversación está recibiendo un insulto bajo la lógica del caudillaje. Quiere decir que me estás fallando como amigo o amiga, ¿no? Y que mi influencia no alcanzó porque lo que me estás pidiendo es que yo haga lo que hace cualquier otro. Entonces, este es una terrible círculo vicioso, ¿no? Es una cultura de la excepción, es una cultura de la influencia, evidentemente, y por lo tanto, de el privilegio. Exactamente. Y eso nos lleva eso creo que ya podrían pensar muchos a qué nos referimos o qué podría ser, pues son las palancas, ¿no? Tal cual. Por eso las palancas son tan importantes en un país como México. Son tan importantes, tan comunes, y yo creo que también son normales, ¿no? Que lo que es lo que tú mencionabas, porque ocurren en todo sentido, ¿no? Yo quiero conseguir un trabajo, entonces le hablo a el amigo de un amigo que me puede ayudar a entrar a cierta empresa o a cierta institución, ¿no? Esto es algo que ocurre todo el tiempo y justamente es algo como una lógica relacional, donde también hay un intercambio de favores, ¿no? Que eso no se habla tanto en la lógica del caudillo, pero sí en la palanca, ¿no? En tanto, como es de la influencia, yo te voy a permitir entrar a cierta organización o cierta empresa, pero luego tú tienes que ayudarme de otra manera, ¿no? Y esa es la influencia que se va generando. Esa es la lógica de la palanca, que yo creo que tú podrías, en el libro de La resbaladilla de la corrupción, se aborda con mucho más detenimiento y podrías especificar más detalles de la palanca. Bueno, es que es un mecanismo. Digo, juntando este argumento de la palanca con este libro, pues lo que estamos diciendo, pues tú tienes una racionalidad, ¿no? Y esa racionalidad tiene medios y fines, y tú tienes que saber manejar los medios. La palanca es un medio fundamental.
claro, implica un cambio cultural muy fuerte, ¿no? Decíamos hace rato círculo vicioso, porque, digamos, en un país como el nuestro, el haber logrado algo sin influencias, ¿no? No necesariamente habla bien de ti, es una paradoja horrible, ¿no? Una paradoja horrible. Yo lo obtuve por mis propios méritos y la gente que está al otro lado te hace cara que, nah, no es cierto. Algo hiciste, alguien conocías, algún privilegio tenías, no me vengas con el cuento de que merecías. El mérito se convierte en una duda. Y ya cuando tú demuestras que a lo mejor si fue por mérito, pues te quedan viendo como diciendo, ups, qué caray, no hubiera sido más padre si me dijeras que tienes un montón de amigos y influencias y que lo conseguiste sin tener que ir. Y fíjate la frase muy mexicana, como cualquier hijo de vecino a lograr hacer lo que tendrías que hacer. Ay, ¿no? Esa es la parte que, bueno, claro, que quede claro, digamos, el argumento de este cuate lo que trata de demostrar no es que no haya que cambiar las cosas. No, lo que está diciendo es, a lo mejor se necesitan cambiar, pero que para cambiarlo necesitamos comprender su racionalidad. Tiene racionalidad y es un círculo vicioso, ¿no? Más palancas implica más influencia implica reproducir el esquema de privilegios que la palanca me permite. En fin, es un mecanismo de reproducción muy potente que cambiarlo va a ser, y está siendo sumamente complicado, ¿no? En este asunto de la tropicalización, ¿no? Nosotros en teoría de la organización enseñamos mucho este asunto de la organización ordenada, weberiana, burocrática, de las reglas, de la impersonalidad del poder. Y todos los alumnos de uno, ¿verdad? Se le queda uno viendo y dicen, híjole, pero es que así no funciona. Uno siempre les ve la cara, sobre todo, por ejemplo, en diplomados con servidores públicos, siempre les veo la cara y sé que están pensando en su corazoncito, así no funciona en la realidad. No. Entonces yo creo que en efecto este texto nos puede ayudar a, sin rubor, enfrentar estos elementos importantes, ¿no? No quiere decir que toda la realidad sea así. Recuerden, el argumento del tipo ideal weberiano no es que la realidad así funciona. Siempre hay excepciones, siempre hay diferentes maneras. La realidad es mucho más rica y seguramente es una combinación entre lo formal y la influencia, entre las reglas y la palanca, entre el seguir el camino y tener amigos e influencias que nunca está de más, ¿no? A veces es más importante un amigo que $1,000,000, decían algunos dichos clásicos. Yo creo que eso es realidad en cualquier país, por cierto. Es decir, no hay un país donde, ¿no?, la regla formal sea pura y perfecta y todo el mundo siga la regla formal, como tampoco hay ningún país o ninguna sociedad que solamente se pueda manejar por palanca. Las palancas no funcionan si no hay un mundo formal al que saltarse. Tú tienes que saltarte al mundo formal y para saltarlo tiene que existir el mundo formal. Entonces, te fijas, es un punto que vale la pena estudiar y comprender, porque nos puede empezar a dar pistas de cómo cambiar. Digamos, en este sentido muy weberiano podríamos decir, ¿no? El caudillaje es una forma de dominación, es una forma de relacionar las sociedades que no está sustentada en los valores primigenios del capitalismo o de la burocracia, ¿no? Son hasta cierto sentido no burocráticos, no capitalistas, como dice el autor de nuestro texto, pero ello no significa que no tenga lógica, ¿no? Glenn Caudill es muy claro en ese sentido. Lo que tenemos que entender es la lógica, porque si alguna vez lo queremos cambiar, modificar, pues tenemos que comprendernos, ¿no? Y lo peor que podemos hacer es cegarnos y decirnos simplemente hay un mundo formal bonito y un mundo informal feo. No, así no funciona la cosa, creo yo, ¿no? Sí, creo que al final con este ejemplo de las palancas se muestra muy claramente eso, ¿no? La lógica de Glenn es mostrar justamente que el liderazgo caudillista lo que genera es la excepción. No somos iguales, ¿no? Que es una de las bases de la burocracia, ¿no? La igualdad, todos parten de que se les da el mismo trato. En esta lógica del caudillo, en realidad, no. Hay quienes tienen más influencia, tienen más acceso a mejores servicios, o a más servicios, o incluso a servicios básicos. Tienen acceso a diferentes cuestiones que los que no les es posible. Y ahí se generan, obviamente, lógicas muy desiguales. Yo creo que para terminar esta parte de la no capitalista, en sociedades como las latinoamericanas, de cómo se presenta este liderazgo caudillo, valdría pensar, ¿no? Que es mejor tener palancas o tener dinero, ¿no? Se genera un círculo ahí porque si tienes palancas tienes dinero y si tienes dinero tienes palancas, pero es como el huevo y la gallina, cómo surge uno del otro, pero al final, en la lógica que nos plantea el libro es, si tienes palancas, es más probable que tengas dinero que si tengas dinero tengas palancas, ¿no? La palanca
como una expresión del liderazgo del caudillo es importantísima en la sociedad mexicana y puede ser en Latinoamérica. Claro, sí, totalmente, ¿no? Si queremos cambiar la manera en que se gobiernan las organizaciones, se administran las organizaciones, la administración pública, pues tendremos que comenzar a enfrentar de una manera un poco más explícita estos elementos culturales, sociales, políticos, que de alguna manera pues dan identidad, ¿no? Contradictoriamente, dan sentido, lo que no significa que no puedan ser cambiadas, ¿no? Cultura no es destino. Octavio Paz lo dijo varias veces, ¿no? Ninguna cultura sobrevive cerrada, autárquica, no existe tal cosa, todas las culturas se abren y tienen relaciones, se hibridizan con otras culturas, aprenden y cambian. La cultura no es destino, podemos cambiarla, lo que pasa es que para poderla cambiar necesitamos entenderla y probablemente pues sacarla de abajo de la alfombra, porque la solemos barrer vergonzosamente y más bien ponerla de frente arriba y decir, como dice nuestro autor Glenn Caudill, pues ponerla de frente y decir, tiene su racionalidad, tiene su lógica, nos gusta, no nos gusta, hay que cambiarla, pero no significa que este es un asunto nada más de hay un mundo feo, un mundo bonito y vas a poner los valores bonitos y los feos van a desaparecer. Pues no funciona así, porque en toda sociedad la influencia, en toda sociedad las amistades, los conocidos forman parte de la dinámica de las sociedades. En fin, muy interesante, creo que lo hace a uno reflexionar este texto de 1977, ¿no? El The Public Man, el hombre público, una interpretación de Latinoamérica y de otros países con católicos, ¿no? De la religión católica. Pues muy bien, Gabriel. Pues, iniciamos nuestra tercera temporada. Espero que nos vaya muy bien este año en la escuela, en el CIDE, aquí, en el podcast, en fin, y divirtiéndonos con estos temas y aprendiendo. Pues un gusto por empezar esta tercera temporada. Y bueno, pues que vengan más temporadas, más episodios. Ahorita vamos a tener invitados esta temporada, sí. También esperamos. Ahora sí. Y bueno. La temporada pasada nos falló, pues nos cayó la pandemia en medio, pero pues ya aprendimos a cómo trabajar en este asunto. Es que sí tenemos que tener invitados, va a ser más invitados. Ya tuvimos a Jair, pero vamos a tener a más invitadas con nosotros en esta tercera temporada. Cuídense mucho, nos da mucho gusto mandarles un abrazo y un saludo con los mejores deseos de que este año nos trate menos mal, al menos, que el 2020. Cuídense mucho, nos vemos. Nos vemos. Esto fue Les Administradores Públicos.